Bien, ahora sí, vamos a empezar el encuentro de hoy. Juan, me gustaría saber un poco de vos y que nos cuentes de qué trata tu emprendimiento o tu proyecto, de dónde sos, a qué te dedicás, hace cuánto, cómo surgió tu idea y demás. Así podemos tener un- una idea general acerca de vos. Ah, ok. Eh, Bien, está bien. ¿Y podrás hablar unos minutitos, aunque sea, porque como para conocer tu perfil, de qué trata tu emprendimiento? Dale, genial, gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Juan, vivo acá en Neuquén Capital y desde que estuvo el tema todo de la pandemia, me quedé sin trabajo y empecé con una mini fábrica de prepisas, primero de la nada, en mi casa, todo, y después, bueno, alquilé un lugar y me cuesta mucho, sigo hasta el día de hoy, por suerte las ventas y todo va bien, pero me falta financiamiento, digamos, lo justo que me falta para comprar maquinaria para poder mudarme a otro lugar y tener más maquinarias y demás para poder hacer otras cosas y expandir mi negocio, digamos, y poder así blanquear y poner todo en condiciones, digamos, para poder eh, poner todo al día, digamos. Para eso es por lo que estaba, digamos, interesado en todo este plan y todo este proyecto. Bien, bien. Bueno, Juan, te doy la bienvenida. Este es nuestro tercer encuentro, ¿sí? Los dos encuentros anteriores lo que hicimos fue hacer un autodiagnóstico de lo que de lo que es nuestros proyectos, de lo que son nuestros emprendimientos, y eso lo vas a poder encontrar en el campus, ¿sí? No sé si ya tendrás acceso, en teoría ya tendrías que tener acceso y poder ver la información conceptual que hay ahí eh, y poder guiarte, ¿sí? Bien. Bueno, entonces vamos a comenzar la clase de hoy, el encuentro de hoy, mejor dicho, ¿sí? Como les comentaba hace un ratito, la idea es poder terminar de entender los distintos procesos que tenemos y después pasar a la parte de cálculos de costos, ¿sí? O empezar a ver la parte de costos, por lo menos. Entonces, necesito que hoy presten atención, que lo lleven a la práctica de su emprendimiento y sobre todo si tienen alguna duda o alguna consulta la podemos resolver en este espacio, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar. Bien. Entonces, la semana pasada decíamos que un emprendimiento tenía 4 procesos básicos, ¿sí? De adquisición, de producción, comercialización y administración, ¿sí? Entonces, para cada uno de estos procesos, decíamos, el proceso de adquisición es justamente, se refiere a todas las tareas que yo tengo que ejercer para poder obtener mi materia prima y mi insumo, que después yo voy a utilizar justamente para la producción de mi producto o de mi servicio, ¿sí? ¿Qué implica todo este proceso de adquisición o de qué trata? Justamente, cuando nosotros empezamos a pensar qué necesitamos, qué materia prima, qué insumo necesitamos para llevar a cabo nuestra producción, empezamos a, primero que nada, buscar proveedores, ¿sí? Y en esta búsqueda de proveedores, lo que nosotros vamos haciendo es justamente comparar precio y calidad. ¿Por qué comparamos estos dos parámetros? Justamente porque inciden en nuestro producto o servicio final.
El precio de lo que yo voy a comprar de los insumos y materias primas claramente incide, porque después eso se traslada a una estructura de costos que tiene incidencia justamente en el precio de venta, lo que yo voy a vender. Y la calidad, por su parte, también, dependiendo la calidad por la cual yo opto comprar, me fijo, ¿sí? Voy evaluando cómo es la calidad de lo que ofrecen mis proveedores y qué incidencia o influencia tiene sobre el producto final que ofrezco, ¿sí? Muchas veces, ¿qué pasa? Nosotros cambiamos de proveedores o de proveedor y nos damos cuenta que quizás sí, el precio era menor, la estructura de costos que nos estaba vendiendo era menor, pero el producto final no es de, no obtenemos la misma calidad. Por el contrario, perdemos calidad. Entonces, en estos casos, por ahí cambiar de proveedor no resultó tan beneficioso, ¿sí? Entonces, ojo con esto, ojo con hacer esa comparativa y esa evaluación de precios-calidad, ¿sí? No piensen que por disminuir, querer disminuir la estructura de costos, voy a disminuir mi calidad, porque si yo no ofrezco algo de calidad, lo más probable es que no tenga clientes que quieran comprar mi producto o servicio final, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Dentro del proceso de adquisición, también tenemos que evaluar los momentos del año o del mes en los cuales comprar. El encuentro pasado nosotros decíamos, bueno, hay productos que por temporada hay veces que tienen un mayor costo, ¿no? Ahora bien, entonces yo tengo que tratar de pensar cómo puedo costear por ejemplo, abastecerme con anticipación. Si yo puedo comprar ese insumo o esa materia prima antes de que entre en una temporada alta y que su precio se dispare, y que no solamente su precio se dispare, sino que eso tenga incidencia en mi precio de venta final, ¿sí? Entonces, hay que tratar de evaluar y de pensar cuándo puedo llegar a comprar y cuándo puedo llegar a abastecer, ¿sí? Bien. Me estaba fijando si había alguien más para entrar, pero no, por ahora no. ¿Qué más? Eso me va a servir a mí, por ejemplo, ganarle un poco a la inflación y ganarle también un poco un poco más, tener un poco de mayor margen, perdón, de ganancia, ¿sí? Bien, después, ¿por qué? Justamente yo ya no voy a tener que salir a comprar, utilizo lo que tengo en stock, ¿sí? Bien, bueno, y ahí les daba el ejemplo de los dulces, y ver, si yo hago dulce o hago conservas, por ejemplo, acá habían muchas chicas, había un par de chicas que hacían conservas, y decir, bueno, si yo sé que lo que yo hago en conserva de estación, yo ya sé que llegada a esa estación, puede que el valor disminuya porque haya muchos oferantes y que cuando yo quiera venderlo, por ejemplo, le gane un mayor rédito. Lo puedo vender, no sé, de acá a 3 meses, sabiendo que en 3 meses va a tener un valor agregado. ¿Por qué? Porque ya no se consigue, hay menor oferta, ¿se entiende? Entonces hay que tratar de, en este proceso de adquisición, también analizar los momentos de mayor oferta y mayor demanda, ¿sí? Porque claramente, como les digo, incide en la estructura de costo. Nosotros aquí le llamamos estructura de costo a todos los costos que tienen relevancia en nuestra producción, ¿sí? ¿Estamos? Bien. ¿Qué más tenemos que analizar en este proceso de adquisición? Hay veces que nuestro proveedor principal no posee la materia prima o los insumos necesarios para abastecernos. Entonces tenemos que tratar de buscar una sustitución o un reemplazo y ver qué alternativas tengo, y no solamente qué alternativas tengo en cuanto a nombre, sino evaluar qué es lo que esas personas me van a ofrecer,
a qué precio, a qué calidad y en qué tiempo. Algo sumamente también importante, en qué tiempo. No todos los proveedores, a ver, si yo ya tengo una relación estrecha con mi proveedor principal, y lo más probable es que ese proveedor nos provea de los insumos y materias primas inmediatamente cuando nosotros se lo pidamos. Pero si nosotros no tenemos ese tipo de relación con un proveedor nuevo, y lo más probable es que me haga esperar un tiempo considerable. Entonces tengo que tenerlo en cuenta también, porque hay veces que los clientes necesitan ya el producto o servicio, ¿sí? Entonces, ojo con los procesos de adquisición. Hay que tenerlo en cuenta y hay que mantenerlos bajo control. Más adelante vamos a revisar una planilla de stock que nos permite también ir viendo esto, cuándo es necesario estoquearme, cuándo no, y no solamente en cantidades, sino también referido a lo que son los costos, ¿sí? Entonces, proceso de adquisición, tratar de evaluar todas las alternativas, tratar de elegir la mejor en cuanto a lo que es precio y costos, y si puedo hacer compras adelantándome en algunos casos a productos que yo sé que aumentan en cierta temporada, y hacer compras de volúmenes grandes o mayores. O también negociar este tema con el proveedor. Mira, yo te compro 1000 unidades de este insumo que yo necesito para mi producción, pero vos tratá de hacerme, o me podrás hacer algún tipo de descuento. Acá en el emprendedor entra una faceta de negociación, ¿sí? Que tenemos que tratar de desarrollar. Es decir, che, ¿qué posibilidades hay de que vos me hagas un descuento? Y no tener vergüenza, porque de última, el no ya lo tiene, de última ir a ver, convencer que sí. Y si les dice que no, y ustedes pregúntenle, bueno, ¿y más o menos en qué cantidades vos crees que me podrías hacer algún tipo de rebaja en los precios de esta adquisición? ¿Sí? Tienen que ir tanteando e ir viendo cuándo es el momento más adecuado para pedir una rebaja de precio a los proveedores, ¿sí? Negociación. Bien. Entonces, tenemos proceso de adquisición, ahora vamos a pasar al proceso de producción. Bien, entonces ya tengo mi materia prima, ya tengo mis insumos, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a producir. Bien. En los productores, buenos emprendedores, es muy importante tratar de dejar por escrito todo lo que nosotros tenemos que hacer para llevar a cabo nuestra producción, ¿sí? Los pasos necesarios para hacer ese producto, para brindar ese servicio. ¿Por qué? Porque el día que nosotros nos enfermamos, o el día que queremos pedir ayuda, o el día que podamos contratar a alguien que nos venga a ayudar, tener una guía básica, ¿sí? Decir, che, mira, esto se hace así, asá, asá. Yo sé que los emprendedores por ahí no estamos tan acostumbrados a sentarnos y a escribir. Y uno de los factores de éxito de empresas y de emprendedores es justamente sentarnos a escribir y desarrollar planes y desarrollar estrategias, ¿sí? Entonces, por eso es sumamente importante que nosotros podamos sentarnos y escribir. Bien, y después, las herramientas y maquinarias que necesitamos, ¿sí? ¿Qué cosas hacemos manual y por qué? ¿Y qué otras cosas requerimos de herramientas o de maquinaria? Quizás los emprendimientos de ustedes son base, o sea, la base principal es una herramienta o una maquinaria. No sé, y en un 10% el trabajo manual. Ahora bien, ¿qué pasa si se me llega a romper esa herramienta o maquinaria? ¿O qué pasa si deja su vida útil? ¿Sí? Entonces, pierde su vida útil. O sea, ya está, termina su vida útil, mejor dicho. ¿Sí? ¿Qué maquinaria necesitaría yo para reemplazarla? ¿Sí? ¿O de qué manera podría buscar algún tipo de reemplazo?
qué oferta tengo en el mercado, ¿sí? Esto es básicamente escribir y ordenarnos, ¿sí? El escribir a los emprendimientos nos ordena, hace que nosotros bajemos las ideas que tenemos en una sola cabeza. Imagínense, ustedes dueños del emprendimiento son una sola cabeza para atender un montón de necesidades de sus clientes, ¿sí? Entonces es importante que esté todo pautado y esté todo por escrito. Después, ¿qué habilidades necesito? ¿Se acuerdan que la semana pasada y la anterior hablábamos un poco de las habilidades, de las actitudes, de las aptitudes? ¿Qué habilidades necesito yo para hacer bien ese bien o ese producto o servicio? ¿Cómo las puedo ir desarrollando? ¿Cómo puedo ir aprendiendo? ¿Cómo puedo ir mejorando lo que yo hago? ¿Hay alguna forma? Sole, por ejemplo, nos comentaba que ella a través de videos de YouTube iba buscando las formas de anillar o iba tratando de ser autodidacta en ciertas formas de hacer su labor, ¿sí? Eso es muy importante, ahí no es necesario que sea como un curso que se certifique. Si es un curso que se certifique, obviamente que es mucho mejor, pero si yo no tengo esa posibilidad por tiempo, por dinero, tratar de buscar algún curso que sea gratuito, tratar de buscar algún video que me permita a mí desarrollarme. ¿Por qué? Porque si yo mejoro mis habilidades en el proceso de producción, lo más probable es que yo sea más eficaz y más eficiente. ¿Y qué quiere decir eficaz y eficiente? Eficaz que hago las cosas bien, y eficiente que hago las cosas bien y encima con la menor cantidad de recursos. ¿Qué recursos? Recurso tiempo, recurso de materia prima, recursos de insumos. Entonces, en vez de estar desperdiciando insumos o materia prima, capaz que busco una forma de reorganizar mi trabajo, ¿sí? Pero, ¿cómo voy a saber yo en qué curso desarrollar si todavía no escribí los pasos que tengo que hacer para esta producción? ¿Sí? Fíjense cómo todo va unido, cómo todo va relacionado. ¿Yo qué paso voy a querer mejorar si no sé cuáles son esos pasos? ¿Sí? Bien, entonces tenemos acá. Y después, esto, importante, muchos de los emprendimientos se suelen desarrollar en las viviendas de sus hogares, ¿sí? En el entorno de su vivienda. Entonces, es importante que haya un lugar de trabajo, el cual esté ordenado y en el cual solamente sea para eso. Tratar de que sea solo para eso. Si yo tengo cosas que guardar, bueno, tratar de tener un mueble que sea específico para guardar las cosas de trabajo solamente y no mezclarlos con las cosas de la vivienda. ¿Por qué? Primero porque se confunde. Una cosa es el trabajo, por más que sea un emprendimiento que se desarrolle en su vivienda, es su trabajo y es su lugar de trabajo. Se confunde el trabajo con la familia. Entonces empezamos a mezclar insumos, empezamos a mezclar materias primas. Entonces al final de cuentas no sabemos qué es lo que compramos para el trabajo, para el emprendimiento y qué es lo que compramos para la materia, para la vivienda, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ser organizados y ser prolijos, ser ordenados, ¿sí? Que no esté todo, que quiera usar una herramienta y no sé dónde la tengo, no sé dónde está, no sé cómo buscarla, ¿sí? ¿Estamos? Y esto también, yo saber cuántos son los tiempos necesarios para obtener el producto final. ¿Cuánto me lleva a mí hacer una torta? ¿Cuánto me lleva? En promedio, después podemos ser más o menos, ¿sí? Eso lo vamos a ir, eso la práctica nos lo va a ir perfeccionando también, o depende del pedido, depende de lo que yo hago a medida, depende, ¿sí? Pero más o menos tener un tiempo estipulado, porque el día que vengan a hacerme un pedido y yo esté tapada de trabajo, yo no sé si voy a poder afrontar una nueva responsabilidad. Y si puedo, ¿en qué tiempo se lo voy a responder? ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Ojo porque en realidad
no solamente fallamos nosotros como el hecho de no poder cumplir, sino que le estamos fallando a nuestro cliente, y nuestro cliente, como siempre les digo, busca otro lugar y lo compra. O sea, hoy con la cantidad de lugares donde puede adquirir distintos productos, capaz que se va a otro, se va a la competencia y lo compra y lo obtiene, ¿sí? Entonces, es sumamente importante. Y por último, que creo que acá es donde habíamos quedado la semana pasada, el control de la calidad que hacemos de los productos, ¿sí? A ver, si yo termino mi producto o servicio final, ver que esté en condiciones, ver que realmente lo que yo estoy entregando, lo que yo estoy ofreciendo, esté apto para el consumo. Obviamente, a ver, si es, si es comida, obviamente no lo voy a morder, lo voy a probar y voy a decir, está apto. Pero mínimamente que esté limpio, que no esté quemado, ¿sí? Que no esté arruinado, que si se me cayó, tener como decir, bueno, no, se me cayó, trato de hacerlo de nuevo, ¿sí? O si se me quemó, tratar de subsanarlo, o sea, hacerlo de nuevo. O si hay algún tipo de error, tratar de corregirlo, ¿sí? No entregar algo y yo no sé qué estoy entregando. Primero porque podemos causar un perjuicio sobre el cliente. Y segundo, porque después va a venir el cliente y me va a decir, mirá lo que me entregaste, mirá lo que me diste, mirá. Y si yo no lo controlé antes de entregarlo, ¿cómo yo sé que eso salió así de mi casa? O de mi emprendimiento, perdón. ¿Cómo sé yo que en realidad quien le hizo el daño fue el cliente? Entonces, como la palabra mía contra la del cliente. Y hay veces que el dicho este de que el cliente tiene la razón, hay veces que pesa en ese sentido, ¿sí? Entonces, ojo, hay que controlar la calidad de los productos que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, cuestiones que tenemos que tener en el proceso de producción. Definir la unidad de producción. Esto es, si yo hago por kilo, si yo hago por unidad, si yo hago por unidad y eso contiene, no sé, supongamos. Sole dice, bueno, yo ofrezco los anillados, pero bueno, de 1 a 100 páginas tiene un valor, de 101 a 200 tiene otro valor. Y así, como definir cuál es mi unidad de producción y si esa unidad de producción está compuesta a su vez por otras unidades, ¿sí? O si yo ofrezco algún combo, o Mica que ofrece el servicio de uñas, también saber que, bueno, que va a ofrecer distintas capas prestaciones dependiendo del tipo de esmaltado que los clientes quieran, ¿sí? Entonces, tengo que definir la unidad de producción. Definir el volumen de producción posible, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Yo le decía en este punto, entender cuáles son los tiempos necesarios para obtener un producto final. ¿Esto es por qué? Porque yo en un día, ustedes no están 24 horas en un emprendimiento. Por más que su cabeza, capaz que sí, pero no están produciendo las 24 horas. Ustedes le dedican una parte del día, que debe ser muy grande y muy importante, a la producción. Entonces, dependiendo de la cantidad de horas que ustedes le dedican por día, y capaz que hay días que le dedican más, otros días que le dedican menos, dependiendo también sus actividades personales, dependiendo el tiempo que le demanda su familia, y si tienen otro tipo si están estudiando, si están perfeccionándose. Entonces, definir los volúmenes de producción posible quiere decir cuánto es mi capacidad máxima para producir en un día. Y acá yo tengo que tener en cuenta dos cosas: la mano de obra, perdón,
y la materia prima y herramientas disponibles que yo necesito. ¿Por qué? Pues yo no voy a producir 1000 docenas de torta frita por día cuando realmente no me alcanza el tiempo, ni que estuviera las 24 horas trabajando. Y no tengo quizás el horno, las cocinas necesarias para hacerlo, ¿sí? Entonces, ojo con esto, porque si yo no sé cuál es mi capacidad máxima de producción, no sé si realmente hasta dónde estoy preparada yo para soportar pedidos, ¿sí? O supongamos que mi maquinaria tiene una falla, entonces en un momento hace un corte, o en un momento necesita un descanso, ¿sí? Entonces no la puedo tener 12 horas corridas trabajando, ¿sí? Estamos bien. En este proceso de producción también necesitamos establecer los costos de producción que implican justamente la materia prima y la mano de obra específicamente, y todos los costos indirectos que ahora vamos a ver. Y por último, división del trabajo. Hay veces que en este punto, cuando yo hago los pasos para hacer el producto, estoy definiendo de alguna u otra manera cómo está dividido mi trabajo, cómo se divide en tareas lo que yo hago, ¿sí? ¿Y por qué es importante esto? Justamente para saber en qué momentos de la producción yo puedo generar un valor agregado, ¿sí? Recordamos que el concepto de valor agregado implica no solamente, ay, tenemos, habían 2 personas para entrar. A ver. Bien, tenemos a Juan y a Alicia. Bien, Alicia. Bien. Entonces, en esta división de trabajo, nosotros, sabiendo qué tareas realizo específicamente para obtener el producto o servicio final, puedo ir agregándole valor, ¿sí? ¿Qué quiere decir agregarle valor? El valor agregado es un concepto que refiere justamente a que el cliente, cuando consuma mi producto o mi servicio, va a darle preferencia o va a preferir mi producto, mi servicio sobre mi cliente. Hola Alicia, ¿cómo estás? Espero que no hayas estado mucho tiempo esperando. No veía la solicitud. Y Juan, bueno, sí, el internet por ahí a veces fue una mala pasada, pero bueno. Espero que también no hayas estado mucho tiempo esperando. Entonces, por ejemplo, si yo ofrezco un servicio de peluquería, saber cuáles son los distintos pasos que yo supongamos de mechitas, ver en todos los pasos que yo tengo, dónde agregarle valor. Entonces, supongamos que en un tiempo de espera, que estamos decolorando a la clienta o estamos esperando a que agarre su tintura, le puedo ofrecer un café o un té, le puedo ofrecer unas galletitas, le puedo ofrecer un bizcochuelo, ¿se entiende? Como tratar de agregarle valor, ¿sí? Darle o que la persona se sienta un poco más eh, cómoda y más satisfecha por lo que nos está comprando, ¿sí? Eso sería como agregarle valor. En distintas partes de la división del trabajo
ver dónde yo puedo hacer un poco más feliz al cliente y que la próxima vez que quiera comprar un producto o un servicio de lo que yo ofrezco, me siga eligiendo, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa? Hay veces que en el proceso de producción nos encontramos con estos cuello botella, ¿sí? Como que por ahí queremos hacer determinada producción y no podemos. ¿Sí? Un cuello botella, ¿qué es? Algo que no puede salir o que para salir se ve muy acotado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto que teníamos acá, que yo les nombraba de las maquinarias, hay veces que yo quiero hacer 1000 docenas de tortas fritas y no puedo. No puedo porque no tengo las cocinas necesarias, no puedo porque falta mano de obra, ¿sí? O también no puedo porque la grasa que yo compraba no está saliendo al mercado, entonces no me van a quedar igual. O tengo que esperar para utilizarla, ¿sí? O cambió quizás la forma, cambió la herramienta que yo usaba o el programa que yo utilizaba en la computadora para hacer mi trabajo. Entonces, si cambió, no sé cómo usarlo, entonces perdí la habilidad. Por eso es importante que como tratar de estar siempre capacitados o estar casi siempre buscando dónde mejorar mis habilidades, ¿sí? Esto es muy importante en un emprendimiento, porque quiere decir que no nos quedamos fuera o tenemos menos posibilidades de quedarnos fuera del mercado, ¿sí? Entonces, buscar nuevas prácticas para hacer el trabajo es muy bueno, ¿sí? Bueno, el lugar de trabajo no está adecuado, ¿sí? No tenemos las condiciones de higiene, no tenemos el suficiente espacio para almacenar o guardar en stock, porque la idea de comprar en cantidades es muy buena, ¿sí? Porque yo me puedo abaratar costos y voy a tener insumos para hacer la producción capaz de 2 meses más, y con la inflación me termina conveniendo. Pero si yo no tengo dónde guardarlo, es como lo mismo que nada, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos que tratar también de ir viendo. Eh, bueno, falta tiempo también, falta tiempo, no contamos con la mano de obra, perdón, necesaria para impulsar esa cantidad o ese volumen de producción, ¿sí? Bien, entonces teníamos el proceso de adquisición, el de producción, y ahora vamos a ver el de comercialización, ¿sí? Bien. Entonces, compramos, producimos, y ahora vendemos. Lo hacemos cíclico, pero en realidad la comercialización puede estar antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque comercialización implica desde que nosotros publicamos o promocionamos o publicitamos nuestro producto hasta que se realiza la compra, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos del proceso de comercialización, es cuando nosotros buscamos estrategias para insertar nuestro producto o servicio al mercado, ¿sí? Para que las personas conozcan nuestro producto o servicio, ¿sí? Entonces, tenemos que establecer puntos de venta, formas de publicitarlo, ¿sí? Hay veces que hay que ver, primero que nada, entender quiénes son nuestros clientes o quiénes son nuestros potenciales clientes o quiénes consumirían
nuestro producto o servicio. Y con base en ello darles a conocer, bueno, mira, si yo hago un análisis de mercado, yo pienso que mis clientes los voy a encontrar más en Instagram. Entonces voy a tratar de armar una página de Instagram, ¿sí? Y ahí voy a subir todos los trabajos que yo hago, voy a vender lo que yo hago, ¿sí? Voy a vender la imagen que yo hago, ¿sí? Entonces, pero para saber que lo ideal para mí es Instagram, yo tengo que saber quiénes son las personas que me van a consumir, qué características tiene, ¿sí? ¿Qué características tiene lo que yo estoy ofreciendo? ¿Qué característica tiene mi producto o servicio para que convenza a estas personas de querer adquirirlo? ¿Sí? Acá tenemos un claro ejemplo de cómo vender la marca y cómo vender el producto en sí, que es la publicidad de spray. Hace un par de años, ahora yo ya no consumo tanta televisión, entonces no sé si la siguen haciendo o no, pero yo me acuerdo que estaba como spray, hacele caso a tu sed, entonces te vendían una persona, te mostraban, mejor dicho, en la tele a través de una publicidad, cómo una persona consumía spray. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué hacía? Generaba claramente una necesidad de querer que las personas que veíamos esta publicidad, de acuerdo a lo que nos entraba por los ojos, fuéramos a comprar o tuviésemos el deseo de comprar una spray o una gaseosa, ¿sí? Bueno, ustedes tomen como de referencia esa publicidad. Ustedes cuando publiquen en Facebook, en Instagram, o en los estados de WhatsApp, o si hacen imágenes para imprimir panfletos por ahí que es lo más utilizado, o algún tipo de afiche para pegar, piensen en esto, piensen que hay alguien que está viendo su producto o el resultado final de su servicio y que tiene ganas de consumirlo. ¿Sí? Ahora, la manera de hacerlo, ahí Juan dice que se acuerda de esta publicidad. La manera de hacerlo es sacando buenas fotos, haciendo una descripción. A ver, la descripción no tiene que ser demasiado amplia. Simplemente la descripción debería decir los beneficios que tiene o lo lindo que tiene mi producto o mi servicio. ¿Sí? Entonces decir, bueno, comí, no sé, pisetas sin tac listas para meter al horno, las podés frizar, comprar por 6 unidades o por una docena. ¿Sí? Entonces, como decirle, mira, te estoy facilitando, a vos que estás con poco tiempo, o que por ahí no sabés qué hacer, estoy diciendo, mira, te estoy brindando una solución, ¿sí? Estoy brindando una solución que si vos estás apurado y que no tenés tiempo, en vez de ponerte a cocinar de cero y manipular la harina sin TAC, todas las harinas que no sean de trigo, avena, centena y me falta una, siempre me falta una. Bueno, se me fue, ahí Ruth debe estar por ahí. Decir, bueno, te ofrezco, mirá, comprame estas pisetas, las metés al horno, las podés frizar, las que te sobran, y listo. Y qué mejor que eso, ¿sí? Entonces, la idea es eso, ¿sí? A ver, ahí Mika nos dice, a la gente le gusta alguna cosa por las imágenes, o sea, nos entran por los ojos cualquier tipo de publicidad. Totalmente, totalmente, ¿sí? Entonces, en esta imagen yo tengo que tratar de pensar una descripción que sea corta y que brinde las características del producto o servicio que le estoy tratando de vender, ¿sí? En este proceso de comercialización, también
también se hace presente el precio de venta, ¿sí? No sé dónde me quedó. Perdí el chat. Acá. Tengo que pensar el proceso, en el proceso de comercialización también el precio de venta, porque, a ver, hay emprendimientos que deciden en la misma publicidad que hacen colocarle el precio de venta. Hay otros que no. Eso va a depender de ustedes. Si me preguntan a mí como clienta, a mí me gusta que esté el precio de venta. Obviamente que yo tengo que, si yo voy a mirar una publicación que fue del año pasado, yo debería entender que lo que dice la imagen de hace un año es por el precio de hace un año. Yo también tengo, como clienta, tengo que hacer ese razonamiento. El problema por ahí de poner el precio en las publicaciones es que la gente después viene y dice, ah, pero en la publicación decía que salía 1.200. Y bueno, pero pasaron 6 meses, obviamente, y no va a valer 1.600. Y entonces, Sí, por ahí poner, no sé, 1.200 y entre paréntesis, abril 2022. Y no sé, y hoy hace una publicación y poner 1.600, abril 2023, entre paréntesis, para que no preste confusión. ¿Sí? no, generalmente en el caso de nosotros, o sea, hay que estar variando siempre los precios por el tema de los costos. O sea, siempre se encuentran los precios, una semana pagas un precio, a los 4 días ya tenés otro precio nuevamente. Entonces, nos va variando siempre el precio, actualizando siempre la carta de lo que uno está ofreciendo. Bien. Ruth, usted me decía o vos me decías que en su emprendimiento ustedes utilizaban mucho Facebook o Instagram, o las dos, Y o cuál la usa más. mayoría, sí, sí se usa más Instagram. eh, y bueno, la mayoría o si no pide al WhatsApp. Así que, Bien. pero la página está siempre en Instagram y está en Facebook. Y ahí, por Siempre. ejemplo, usted hacen una publicación, ¿no es cierto? Y de una imagen de una producción final. Sí. ¿Y ustedes ahí mismo le ponen el precio o no? ¿Prefieren que no? Con este tema de que como va cambiando. Y varía, sí, varían los precios. Generalmente consultan el precio, o sea, nosotros ofrecemos, por ejemplo, en la carta de cliente se va detallando lo que es una pizza mozzarella, una pizza especial o una pizza combinada de verduras con Excelente, excelente. sí. Entonces, bueno, ahí se van poniendo los precios de variación. Bien, 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 bien. Sí, muchos también pueden poner en historias destacadas, vieron en Instagram, la parte de historias destacadas pueden poner una carta o un catálogo que lo van Sí, actualizando a medida que van cambiando los precios. sí, sí. Esto depende mucho también el emprendimiento y la disponibilidad de tiempo. ¿Por qué? Sí. Porque por ahí están todos tratando, por ahí toda la gente te repregunta sobre los precios, y uno por ahí no tiene todo el tiempo para estar respondiendo. Entonces capaz que el mensaje lo terminamos viendo, no sé, a las 2 semanas y el cliente ya no lo quiere. Entonces, quizás para evitar esto, hay emprendimientos, que yo también lo aconsejo, que colocan los precios en un catálogo o en una carta, y entonces el cliente puede, o el potencial cliente puede ver ahí directamente los precios. Después elimina la historia o vuelve a subir una nueva carta con precios y así. Entonces, eso está buenísimo, ¿sí? Sí, Así sí, es muy se evita. Bien, bien, bien.
Entonces, bueno, esto, ¿cuál es el precio más adecuado? ¿Cómo hacemos para que los consumidores nos conozcan y compren nuestros productos? Hay muchas formas de comercializar, como les decía. Si ustedes pueden dejar un WhatsApp o destinar un número de WhatsApp específico y dejarlo en su perfil de Facebook o de Instagram, o Sole, bueno, que también ella tenía fuera de su casa el número de WhatsApp, y ahí ustedes pueden poner WhatsApp Business, se llama, que se escribe, siempre se me pierde el chat, así se los escribo. Entonces, ahí el WhatsApp Business te deja ahora se me fue la palabra. Business. El WhatsApp Business, que me permite a mí, perdón, va con una, que me permite a mí, de alguna u otra manera, armarme un catálogo, poner los precios e ir actualizándolo. Entonces, eso es más práctico que, como ya les digo, depende del emprendedor y depende del tiempo y la disponibilidad para contestar. Si uno ofrece un catálogo con precios, es mucho más fácil en el poder de compra del cliente. O sea, el cliente ya tiene como toda la información, salvo que nos consulte algo como muy específico, ya tiene toda la información, y listo, ya está, decide si compra o no, ¿sí? Entonces, bueno, y puede compararlo con los precios del mercado que tiene la competencia, que tiene otro emprendedor, y así, ¿sí? Bien. Entonces podemos usar Facebook, Instagram, WhatsApp, estados de WhatsApp, armar un catálogo en WhatsApp. Un poco más clásico tenemos, dependiendo del emprendimiento, podemos usar panfletos, podemos usar folletos y pegarlos. Podemos usar, ¿vieron esos panfletitos que van pegados y que uno va cortando el número de teléfono del emprendimiento? Por ejemplo, bueno, en una parada de colectivo, por ejemplo, si mis clientes potenciales se encuentran o van a una parada de colectivo, digo, bueno, pongo uno de estos, pongo un panfletito que el cliente pueda cortar mi número de teléfono y se pueda contactar conmigo, por ejemplo. Podemos hacer cartelería para identificar mi negocio, luminarias, banners para colocarlos afuera, ¿sí? Que le den una identidad a mi local, mi emprendimiento, ¿sí? Ver también qué otros puntos de venta yo puedo negociar. El encuentro pasado, algunas de las chicas decían, bueno, vamos, los vendemos también en los kioscos, en almacenes, en algunos como puntos serían de reventa. Entonces nosotros le vendemos a ellos y ellos lo venden, ¿sí? Ver si realmente me conviene, si no me conviene, ¿sí? Entonces son todas decisiones que yo tengo que planificar y que tengo que armar una estrategia para ello, ¿sí? Tengo que saber por qué. Porque el hecho de hacer, por ejemplo, un cartel me implica un costo, me implica una erogación de dinero. Entonces no es tan simple. Si yo quiero imprimir folletos o panfletos, también tengo una erogación de dinero. Si yo quiero hacer una publicidad paga en Instagram o en Facebook, también tengo una erogación de dinero. Entonces, hay veces que no es tan sencillo decir, bueno, vamos a publicitar acá o vamos a promocionar acá, salvo que haga a través de publicaciones. Pero bueno, si yo quiero aumentar, por ejemplo, los seguidores de mi página, tratar de ir viendo estas posibilidades y entender que tengo una erogación de dinero, pero la idea es que eso se convierta como en una inversión, ¿no? Yo invierto dinero para obtener nuevos clientes y terminar obteniendo una ganancia, ¿sí? Esa sería como la idea. Pero bueno, yo esto lo tengo que planificar, tengo que tomarme un tiempo de sentarme y establecer las bases, ¿sí?
Y por último, nosotros tenemos el proceso de administración, ¿sí? El proceso de administración, por lo general, abarca todas las tareas, ¿sí? Es como que para realizar el proceso de adquisición, de producción y de comercialización, de alguna u otra forma, necesitamos un proceso de administración, un proceso que nos planifique, nos organice, nos controle, ¿sí? Nos direccione, ¿sí? Y que nos permita entender de forma numérica o financiera sobre el emprendimiento, ¿sí? Si yo pago cuestiones, por ejemplo, del monotributo, si yo pago otros impuestos, en renta, bueno, AFIP sería el monotributo, ¿sí? Todas cuestiones que hacen a que el emprendimiento se lleve a cabo, pero que tiene también una erogación de dinero, ¿sí? Y esto es sumamente importante, lo que dice esta parte de la filmina. Dice, lo más detallado, identificarlos separadamente de las cuentas de la casa, ¿sí? La casa es la casa, la vivienda es la vivienda, y el emprendimiento es el emprendimiento. Obviamente que yo, si obtengo ganancias de mi emprendimiento, lo direcciono a mi hogar, a mi día a día en el hogar, a vivir, a un viaje, a un regalo, pero bueno, primero hago las cuentas en el emprendimiento y después, si tengo ganancias, direcciono a dónde quiero llevarlas, ¿sí? A invertir una nueva maquinaria, a comprar más materia prima, a vivir en el día a día, a tener un presupuesto mensual para vivir después en mi vida personal, ¿sí? Porque si yo mezclo un poco de acá, un poco de allá, y si tengo otro trabajo y voy mezclando los ingresos, al fin de cuentas, yo no sé si yo estoy perdiendo o estoy ganando con mi emprendimiento. No sé si realmente estoy obteniendo una ganancia o si me está llevando a la pérdida y estoy gastando más de lo que estoy ingresando, ¿sí? Entonces, ojo, las cuentas del emprendimiento, con las cuentas de la casa por separado, en cuadernos separados, en archivos separados, ¿sí? En aplicaciones, muchos ya utilizan aplicaciones en los celulares, pero todo por separado. ¿Estamos? ¿Cómo venimos? Bien. Bien, bien. ¿Estamos? Bien. Ahora, entendiendo que tenemos 4 procesos determinados y bien delimitados, Sí. vamos a pasar a hablar un poco de la estructura de costos, ¿sí? Bien. Bien. Excelente. Bien. Como ya les dije, esto ya está en el campus, lo pueden ir revisando, lo pueden ir leyendo junto al material de apoyo, ¿sí? Entonces, hasta acá teníamos todo. Ahora vamos a buscar herramientas para la administración del emprendimiento, ¿sí? Vamos a hablar un poco de la estructura de los costos. A ver, todo emprendimiento tiene costos, ¿no? Tiene una erogación de dinero que yo necesito conocerla y necesito entenderla para saber si yo efectivamente voy a tener o no ganancias, ¿sí? O ver dónde yo puedo mejorar para después aumentar mis ganancias. O si estoy obteniendo pérdidas, también hacer un análisis por qué estoy teniendo pérdidas, ¿sí? Pero bueno,
¿Cómo yo sé si voy a priori, cómo yo sé si voy a tener ganancias? Nosotros vamos a tener que desarrollar un punto de equilibrio donde todo lo que yo gaste sea igual a todo lo que yo me ingrese, o todo lo que a mí me ingrese, de acuerdo a un nivel de venta. ¿Sí? En este punto de equilibrio, yo no voy a tener ni ganancias ni pérdidas. Mi ganancia es nula. ¿Sí? Entonces ustedes me dirán, bueno, entonces, ¿por qué querés saber el punto de equilibrio? Si en realidad ese punto de equilibrio vos no estás teniendo ganancias. Sí, no estoy obteniendo ganancias. Pero yo sé que si vendo una unidad después de este punto de equilibrio, yo ya empiezo a obtener ganancias. Entonces el punto de equilibrio me permite a mí, de alguna u otra forma, saber cuántas unidades necesito vender sí o sí para no tener pérdidas y para empezar a obtener ganancias. Y que yo sé que si vendo por debajo de ello, obtengo pérdidas. ¿Sí? Bueno, Mica, no hay problema. Nos veremos la semana que viene, ¿sí? Buen fin. Bien. Entonces, vamos a la primera parte. Nosotros dijimos, tenemos costos y tenemos ingresos. Vamos a analizar los costos, ¿sí? Y fíjense, en este análisis de costo, yo hablo de los costos de adquisición, los costos de producción, los costos de administración y los costos de comercialización, ¿sí? Los procesos que hace un ratito acabamos de ver. Entonces, decimos, los costos de adquisición son aquellos gastos o erogación de dinero que tengo por adquirir la materia prima o los insumos que yo necesito para la producción. ¿Sí? Ahora bien, los costos de producción son los costos de adquisición, ¿sí? La materia prima, los insumos, más la mano de obra, más los costos indirectos de esa producción. ¿Sí? ¿Qué me quiere decir esto? Que los costos de producción son todos los costos que involucran a que yo pueda realizar el producto o servicio final. Entonces, estamos hablando de la materia prima, de los insumos, de la mano de obra, ¿sí? Porque más allá de que ustedes hoy sean los dueños del emprendimiento, están poniendo su mano de obra. Que si ustedes contrataran a alguien, le pagarían un sueldo por esa mano de obra, ¿sí? Entonces, la mano de obra, por más que ustedes sean los dueños del los dueños del emprendimiento, tienen que calcularla, tienen que saber cuánto vale esa mano de obra, ¿sí? ¿Y de qué va a depender qué valor le pongo a esa mano de obra? Y bueno, esa es la idea, de ir viendo a través en este proceso, ir viendo qué valor le doy yo a esta mano de obra. Y los costos indirectos de fabricación. Nosotros decimos, a ver, costos indirectos de fabricación. Hay costos que van a ser directos. Por ejemplo, vuelvo al caso de las tortas fritas. ¿Qué costos directos, qué costos están asociados a la producción de torta frita? Y la harina, la levadura, la grasa, ¿sí? Entonces yo sé que para una docena de torta frita necesito, no sé, medio kilo de harina, un cuarto de grasa, ¿sí? Medio cuadradito de levadura.
Bueno, ahí yo puedo analizar. Entonces yo quiero hacer 2 docenas de torta frita, entonces yo sé que tengo que, de todo eso tengo que multiplicarlo por 2. Entonces hay una proporción, ¿no? Yo puedo identificar que si yo necesito más harina es porque voy a producir más. ¿Sí? Eso está bastante claro. Pero nosotros acá, cuando hablamos de costos indirectos de fabricación, son costos que yo por ahí no los puedo asignar tan fácil como decir 2 docenas de torta frita, 1 kilo de harina. ¿Cuáles son esos costos que a mí me cuestan por ahí hacer esa asociación? Entonces le tengo que llamar costos indirectos. El uso del agua, el uso del gas, el uso de la electricidad, el uso del internet. ¿Sí? Siempre y cuando yo todo esto que estoy nombrando lo utilizo para la producción. Si yo no necesito internet para producir, en realidad no es un costo. Si yo no necesito agua, no es un costo. Si yo no necesito gas, no es un costo, ¿sí? Luz, a la luz no la saco porque por lo general para todo lo que hacemos necesitamos luz, ¿sí? Para cocinar, para hacer un servicio de uñas, para ofrecer un servicio de fotocopiado, impresión y anillado necesitamos luz. Entonces, creo que para todos los emprendimientos es necesaria la luz. Después vamos dividiendo, ¿sí? En caso de que yo trabaje con un celular corporativo dedicado exclusivamente también para llevar a cabo mi negocio, también tenía un costo indirecto. Después yo lo voy a dividir entre la cantidad producida, pero no es que yo digo, si hago 2 docenas, voy a tener mayor, no sé, mayor gasto de internet. No, como no es tan proporcional. Es y no es. Y acá, más adelante, en un ratito más, si llegamos a ver los costos indirectos, cuando mi emprendimiento lo hago en mi vivienda, también tengo que separar cuál es el costo del uso del agua, luz, electricidad de mi vivienda al de mi emprendimiento. Lo más probable es que lo tengamos todos en un solo medidor, que no tengamos los medidores separados. Entonces ahí es donde nosotros empezamos como, pero bueno, tenemos este espacio para el cual nosotros podemos pensar y analizar en profundidad el tema de los costos indirectos, ¿sí? Bien, los costos de administración, ¿sí? Acá son todos costos que a mí me permiten realizar la planificación, la organización, el control. Hay gente que, por ejemplo, el internet no lo cuenta como un costo de producción porque no lo necesita, pero sí, no lo necesita para la producción en sí, pero sí lo necesita para contestar emails o contestar llamadas por WhatsApp. Entonces, en vez de ser un costo indirecto, puede ser un costo de administración que me permite realizar otro tipo de tareas que no son específicas de la producción, ¿sí? Por ejemplo, en tu caso, Sole, el internet es un costo ¿de qué tipo? Teniendo en cuenta esto. Claro, es como, no quiero decir el principal, pero, o sea, porque si yo no usara internet, capaz podrían venir igual a hacer fotocopias. Claro. Bueno, hoy en realidad los archivos, ya nadie te trae un libro para fotocopiar. El libro te lo mandan en PDF y lo tenés que imprimir, no fotocopiar. Te pueden traer inclusive hasta los impuestos. Los impuestos ya te los mandan por PDF y los imprimís. Acá la fotocopia en realidad puede ser un DNI,
pero también a veces me mandan las fotocopias porque la gente quiere pasar y que vos le tengas la fotocopia lista y retirarla nada más. Entonces, a lo sumo puedo llegar a fotocopiar un documento, alguna que otra factura, pero es rarísimo. Casi todo lo mandan por PDF, fotos de todo, y a veces yo le digo, mirá que el documento en la foto no te va a salir tan bien. No, no, pero sacalo igual, si no importa. Acá, o sea, en esto el internet y la electricidad es imprescindible. Yo no podría hacer nada sin electricidad y sin internet poco y nada. Poco y nada podría ser, porque es todo así. Y para vender también necesito el internet. O sea, yo tengo un cartel afuera y cada 3 semanas más o menos me llevo mis panfletos y entrego afuera de la puerta de la escuela y dejo acá en los comercios de la avenida, sí, pero bueno, es como que el internet, las redes sociales es lo principal para vender, para publicitar, por decir así. Exacto. Bueno, en tu caso, entonces, el internet sería un costo indirecto, ¿sí? Porque si vos, no sería un costo de administración, vos es un costo indirecto, porque a vos te permite que te lleguen los archivos al mail, al WhatsApp, y que de esta manera vos lo puedas imprimir, ¿sí? Entonces, estás hablando de un costo indirecto. En el caso de otros de los emprendimientos, si no tiene como tan específico así, como que, por ejemplo, no es que a vos te llaman y te dicen, imprimime este archivo, y vos le decís, ¿qué archivo? Sí, entonces, si el internet acá se utiliza como vía de comunicación clara. En cambio, en algunos de los otros emprendimientos la gente puede llamar y decir, ¿te puedo pedir una pizza de mozzarella? Sí. Obviamente que hoy es más fácil hacerlo por, por WhatsApp, pero bueno, no deja de ser como un gasto, un costo de administración, ¿sí? Estamos, como que la línea es muy fina y hay que aprender un poco y ejercitar un poco esta cuestión de qué costos nosotros tenemos y si son de administración o son costos indirectos, porque van a influir, después van a influir de alguna u otra manera, obviamente que de alguna u otra manera, de alguna u otra manera hay que pagarlos, pero cuando yo hago este análisis de estructura de costos, para algunos va a estar de un lado y para otros va a estar del otro, ¿sí? Algunos va a ser un costo indirecto y para otros va a ser un costo de administración. Nosotros cuando hablamos de costos financieros, esos costos financieros en la parte de administración, acá están relacionados más que nada también a la cuestión de cuando nosotros pedimos un préstamo. ¿Sí? Nosotros cuando pedimos un préstamo que tenemos que devolver una cuota fija mensual, es un costo de administración que a mí me permitió ejercer algún tipo de actividad, algún tipo de inversión, que después me va a llevar obviamente a un costo que me va a llevar, perdón, a un proceso de fabricación. En realidad es un costo financiero que me permite a mí una inversión, ¿sí? Y por último, los costos de comercialización, que es la erogación de dinero que tenemos para dar a conocer y hacer llegar nuestro producto a los consumidores, ¿sí? Acá podemos tener los costos de impresión de panfletos, de cartelería, si pago algún tipo de publicidad en Facebook o en Instagram, si la pago, ¿sí? Si no, no tiene ningún tipo de costo. Si algún tipo de banner, ¿sí? Todo eso que implica estos que me permiten a mí dar a conocer mi producto, ¿sí? O servicio. ¿Estamos? Bien. Entonces,
esta es como una clasificación a priori que nosotros tenemos, definiendo a qué proceso abarca cada uno de ellos, ¿sí? Después podemos hacer una clasificación de costos de acuerdo a costos directos y costos indirectos, que es un poco de lo que les hablaba hace un ratito. Los costos directos están directamente relacionados, tienen una estrecha relación con el producto o servicio final que estamos vendiendo, ¿sí? Y obviamente que tiene que ver con los insumos y la materia prima que nosotros necesitamos para producir, y con las horas trabajadas, ¿sí? Con la mano de obra. Y los costos indirectos son aquellos que me permiten a mí desarrollar mi proceso de producción, pero que no los puedo definir tan directamente, ¿sí? Porque, ¿cómo sé yo cuánto gas gasto en una producción de algo? Porque hay algunos que se cocinan a fuego lento, otros que se cocinan a fuego corona, otros a fuego fuerte. Entonces, ¿cómo? Entonces, en ese sentido es imposible. Yo puedo hacer un proporcional, ¿sí? Puedo hacer un equivalente, pero termina siendo un costo indirecto, ¿sí? Ruth, no sé si ibas a hablar. Sí, nosotros tenemos, por ejemplo, el mayor costo de nosotros son los insumos de lo que es la caja, lo que es por ejemplo, para las cajitas para calor, para comidas calientes, o sea, todo eso se va sumando como costo también. Claro, en ese caso son costos directos, ¿sí? Porque vos, por cada producto, tiene un paquete, un packaging que le llamamos, ¿no? Y a cada paquete va dentro de cada paquete, perdón, una producción. Una pizza, una torta, un sándwich. ¿Qué quiere decir? Que si yo puedo contabilizarlo y decir, bueno, para hacer un sándwich, ¿qué necesito? Necesito un sándwich de milanesa, ¿qué necesito? La carne o el pollo, el rebozador, el pan, la lechuga, el tomate, bueno, todo lo que le vayas a poner, ¿no? Ahora bien, ¿qué necesito más también? El paquete, donde va guardado el sándwich. Entonces, Sí, en toda la sumatoria de ese sándwich está incluido como costo directo ese paquete, ese envoltorio, ¿sí? Entonces, todo eso es un costo directo, ¿sí? Ahora, suponete, la mayonesa o los aderezos es más difícil de contabilizar y de asociar. Pero bueno, decís, bueno, para cada sándwich utilizo 3 centímetros cúbicos de mayonesa. Es como que eso es como, va en el día a día. Entonces, los aderezos pueden ser parte de un costo indirecto. Salvo que vos compres los sobrecitos. Entonces ahí sí es más fácil contabilizar, porque vos decís, bueno, en una caja de sobrecitos de mayonesa me vienen, no sé, 100 unidades. Entonces yo sé que me alcanzan para 100 sándwiches. Entonces, en la estructura de costos directos de ese sándwich, yo lo contabilizo, ¿sí? Entonces, tenemos que ir pensando en detalle cada una de estas cosas, ¿sí? Y los costos, bien, costos indirectos, decíamos, son aquellos que no tienen relación directa con la producción del bien. Y que, por lo general, nosotros podemos asociarlo como a toda la producción, ¿sí? Entonces yo les decía, la mayonesa, la luz, el gas, ¿sí? Entonces, ahora bien, vamos a una siguiente clasificación,
que son los costos variables y los costos fijos. Los costos variables funcionan similar a los costos directos, ¿sí? ¿Por qué? Los costos variables generalmente son costos que están relacionados a la producción, directamente relacionados, y que dependiendo la cantidad producida va a ser la cantidad de costo, ¿sí? Va a variar. Yo les decía, bueno, si yo quiero hacer 2 docenas de tortas fritas, necesito 1 kilo de harina. Si yo necesito hacer 4 docenas, voy a necesitar 2 kilos de harina. Entonces, eso va variando dependiendo de la cantidad, ¿sí? Fíjense que ahí, Ruth, en tu caso, mirá, está justo en los envases, ¿sí? Lo que llamamos paquete o packaging. Están contemplados los costos variables, que funcionan como costos directos. Sí, totalmente. Justo. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos estos, ¿sí? Que están asociados a cada producto y que van variando las cantidades dependiendo de la cantidad de producción. Y por otro lado tenemos la clasificación de costos fijos, ¿sí? Los costos fijos son todos los gastos que independientemente de la producción, yo los tengo. ¿Qué se les ocurre? Si yo vendo una unidad o vendo 100 unidades, el costo fijo lo voy a tener que pagar sí o sí. Y por ejemplo en la producción sería, en mi caso sería los condimentos, todo lo que se le va agregando al producto para finalizar. Eso podría ser un costo indirecto más que un costo fijo. Ah, Acá, por ejemplo, podemos tener, es un costo que vos tengas o no tengas la producción, lo tenés que pagar. Por ejemplo, el alquiler. El alquiler, vos produzcas una unidad o produzcas 100 unidades, lo tenés que pagar igual, ¿sí? Y va a tener el mismo valor, salvo que justo sea el mes que te aumente el alquiler. Pero el alquiler, vos ves, te va a salir, no sé, 60.000 pesos si vos producís una unidad o producís 100 unidades. Y es algo que lo claro. tenés que pagar fijo, ¿sí? Sí, Ahora bien, ¿qué pasa? Si vos realizás tu emprendimiento en tu vivienda, ¿cómo calculás el costo fijo? Porque en realidad es como que estás pagando el alquiler de una vivienda habitacional, pero también estás desarrollando un emprendimiento. O también puede suceder que ahora, o también puede suceder que capaz que ya tenés la vivienda. Disculpe. Les decía que puede pasar que nosotros ya seamos dueños de la vivienda y lo que paguemos fijo también sean los impuestos inmobiliarios, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ya ahí debería ser como una proporción, ¿sí? Debería decir, bueno, del 100% de mi vivienda que yo habito, ¿cuánto ocupo en vivir, en porcentaje, y cuánto ocupo en realizar mi emprendimiento? ¿Sí? Entonces ahí ustedes pueden decir, bueno, del 100% de la vivienda, yo el 60% lo utilizo para vivir y el 40% lo utilizo para desarrollar mi emprendimiento, donde tengo maquinarias, donde tengo el stock guardado, donde tengo, no sé, mis heladeras, mi cocina, ¿sí? Entonces, después cuando ustedes tengan que pagar, por ejemplo, 60.000 de alquiler, y dicen, bueno, pero 60.000 es por la totalidad.
yo ahí tendría que decir, bueno, si 40% de la vivienda la utilizo para mi emprendimiento, entonces yo tengo que sacar el 60% de ese, del 40%, perdón, de esos 60.000. No sé si me explico. Entonces ahí deberían ustedes pagar en realidad, o tener como costo fijo 24.000 pesos de alquiler. ¿Sí? Para el emprendimiento. ¿Sí? Por eso yo les decía, hay que tener las cuentas bien claras, qué es vivienda y qué es emprendimiento, cuando ambas se desarrollan en un mismo lugar o en un mismo momento, ¿sí? Bien. Y entender esto. Hoy nos encontramos con muchos emprendimientos en este encuentro, ¿sí? A lo largo de estas 3 clases o de estos 3 encuentros nos hemos encontrado con varios emprendimientos, y que cada uno de esos emprendimientos tiene una estructura distinta, ¿sí? Tiene una forma de desarrollarse distinta. Entonces, para cada uno de los emprendimientos voy a tener una estructura y voy a tener que analizarla de forma personalizada, ¿sí? Quizás, yo lo que les decía, quizás el internet para Sole es esencial, porque por allí recibe los archivos que va a imprimir, pero capaz para Ruth dice, bueno, no, a mí en realidad, si yo no tengo internet y no me llegan los WhatsApp, la gente tiene posibilidad de llamarme y me va a encontrar la gente, y me va a poder comprar, o me manda un mensaje de texto. Pero en el caso de Sole, el internet es un costo indirecto, y para el resto puede ser un costo administrativo. Entonces, para lo que a uno puede ser un costo de alguna de estas clasificaciones que vimos, bueno, para uno puede ser un costo variable, para el otro puede ser un costo fijo, y viceversa, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que nosotros podamos tomarnos como el momento para analizar y pensar cómo es la estructura de costos de nuestro emprendimiento, ¿sí? Entonces, yo a lo que las invito es que en este tiempo que nos queda, cada una de ustedes, no, a ver, ¿qué nos quedamos? Mezclado. Se nos fue Juan, así que volvimos a quedar todas chicas. Cada una de ustedes realice en 15 minutos su estructura de costos, teniendo en cuenta cuáles son los costos variables, o mejor dicho, cuáles son los costos directos de producción, ¿sí? Cuáles son los costos indirectos, cuáles son los costos fijos, y los costos variables van a ser iguales a los costos directos, por lo general, ¿sí? Entonces, tratemos de armar ustedes de todo lo que tienen, de toda su estructura, traten de identificarlo, ¿sí? En 15 minutitos, así el resto de los 15 minutitos, si hacemos una puesta en común breve de cada uno de ustedes, podemos ver si están bien encaminados o no. ¿Les parece? Trabájenlo. Entonces, identifiquen cuáles son sus costos de producción, teniendo en cuenta costos directos, los costos indirectos, cuáles son los costos fijos que ustedes tienen, ¿sí? Y los costos variables que van a ser similares a los costos directos, ¿sí? Hasta -4, traten de hacerlo. Igual si tienen dudas o consultas, yo voy a estar acá, ¿sí?
Si venden más de un producto o servicio, traten de hacerlo separados y traten, obviamente el costo fijo va a ser el mismo para todos, pero traten de hacerlo separado y cuando expongamos, traten de exponer el principal, ¿sí?
Bien. ¿Quieren ya comenzar a hacer la puesta en común? Así, no, todas tienen su espacio y si tienen dudas o consultas, obviamente las tratamos de resolver, ¿sí? Yo, por ejemplo, saqué el costo de la elaboración de ponerle para 6 hamburguesas y lo que gasto, ¿cierto? En material y más lo que me da vendiendo las 6, ¿cierto? Y bueno, y ahí es la ganancia que tenía. Bien. ¿Así sería? Sí, en principio, digamos, analicemos los costos y ya después, la semana que viene, podemos analizar un poco de la ganancia, ¿sí? Comentame un poco qué costos tenés, numéricos o no, porque por ahí me interesaba saber que pudieran identificar costos directos, indirectos y costos variables fijos, a ver si pudieron. Comentame, no numéricamente, sino, por ejemplo, ¿qué costos de materia prima o insumos tenés? Claro, y yo, por ejemplo, tengo en lo que es la producción para, por ejemplo, para la hamburguesa, que para carne, alimento, huevo, el pan, El pan. el fiambre, y Bien. entonces después tendría lo que es el envase para entregar, ¿cierto? Sumado a eso. Y después tendría los costos indirectos, lo que es hacer la carta de los precios, lo que gasto en internet, así sería. Claro. Por ejemplo, los condimentos por ahí es un costo indirecto, porque no es que vos puedes hacer un proporcional, ¿sí? El costo directo está bien, me dijiste la carne, el fiambre, el pan, eh, el jamón, bueno, todo eso, ¿no? Porque es como, bueno, yo sé que una feta de fiambre a cada hamburguesa. Ahora, Claro. como costo indirecto, que eso sería a su vez un costo de producción, ¿no? Claro. Y que por otro lado vos tenés los costos indirectos, que sería los condimentos, por ahí el aceite, que no lo podés como relacionar y decir, bueno, 1 litro de aceite me sirve para, porque como tenés varias producciones, no es que lo podés determinar así específicamente, ¿sí? Y después me decías, tenés la luz, el gas, y como costo fijo, podías tener, ¿qué costo? Y costo indirecto también me decías el internet. Sí. Bien. Y como costos fijos, ¿qué tenés? Y el costo fijo es los materiales para la producción. El alquiler no lo saco porque, o sea, vivo ahí igual, o sea, tengo que sacar la mitad igual. Tienes que Yo sacarlo igual. con lo que sea, o sea, lo que se vende se saca para los gastos fijos, que es el alquiler, luz, gas y Sí, los pero y por los eso, ojo ahí, porque si vos ya estás contabilizando que es un costo indirecto, está relacionado un poco con la producción y no es como un costo fijo. Un costo fijo es como si vos tenés que pagarlo, sí o sí, obviamente el gas lo tenés que pagar sí o sí, pero si vos no tuvieras, si vos tenés producción, vas a pagar más gas. Entonces como que está muy relacionada a la producción. En cambio, si vos tenés, esto es para todas,
Por eso es importante que pudiéramos hacer este ejercicio. Pero si vos tenés un costo fijo, por ejemplo, el alquiler, vos te haces una hamburguesa, 100 hamburguesas o 1000 hamburguesas, el costo no te va a variar del alquiler, ¿sí? Entonces, por eso es importante que hagamos como esta distinción. Costos directos están directamente relacionados a la producción. Indirectos no los puedo dividir en la producción. De ahí yo puedo tener los costos, a su vez tengo los costos fijos, que son costos que yo tengo que afrontar sí o sí tenga o no producción, ¿sí? Está Sí. bien, el gas me vas a decir, sí, yo tengo que pagar el gas, sí, pero el gas te va a variar de acuerdo a la producción, entonces termina siendo un costo indirecto, ¿sí? Y después, el tema del alquiler también, por más, si vos me decís 50%, bueno, si vos usaste el 50% de tu vivienda para hacer la producción, debería ser como esa parte, ¿sí? Así que no hay problema, igual, practicalo o tenelo más en claro para la semana que viene con estos detalles, así Claro. la semana que viene los seguimos viendo, ¿vale? Bien, bueno. Bien, buenísimo. Vamos con otra de las chicas. Las que tengan para escribir, escriban todo juntito ahora, así lo leemos, lo leo todos juntos, ¿sí? Las chicas que tengan por ahí que escribir y que no tengan micrófono, necesitas tener micrófono. A ver quién más sigue. Sole, Amelia o Alicia, si están ahí. Bueno, yo, a ver. Yo, por ahí diciendo un poquito, por ejemplo, yo con mis gastos directos, encuentro que, por ejemplo, son electricidad, y para mí lo básico es las hojas, ni hablar la tinta, el toner, porque tengo una impresora con tinta y la otra. Ah, ¿qué pasó, Sole? ¿Te fuiste? Sí, Ahí está. tengo el teléfono. Lo principal que yo tengo como materia prima es las hojas, las tintas. Tengo una máquina con tinta, que es el conocido sistema continuo, y la otra que es con toner. Bueno, tengo que tener los pouch de plastificado, los anillos, que los anillados son de diferentes medidas. Trato de tener, no tengo de todas las medidas, pero trato de, bueno, siempre tener las que más salen, que por ahí son hasta 100 hojas más o menos, eso es el numeraje que más sale. Y después tengo los de para anillar 400, 300 hojas, tengo, aunque son unos poquitos, tengo. Bien. Entonces, eso todo es costo, ¿qué me dijiste qué tipo de costo es? Todo lo que me nombraste recién, directos. Perfecto. Que son costos variables, ¿no? A medida que te va cambiando la producción, los vas adquiriendo. Como esto, por ejemplo, me decís, tengo poquito stock de esto porque sé que en realidad no tiene mucha salida. Y después, ¿qué más? ¿Qué otros costos tenés? ¿Qué otro tipo de costos tenés? Bueno, contando la electricidad, el internet, y después, por ejemplo, yo, qué sé yo, para cuando hice muchos stickers con las etiquetas del inicio de clase y eso, bueno, yo fui y compré unas bolsitas, las bolsitas de celofán, que es más económico que un folio, entonces, bueno, para entregarlas ahí, no entregarlas así peladas, por decir así,
bueno, las puse en una bolsita con un sticker de mi emprendimiento, que bueno, por ejemplo, los anillados, cuando hago los cuadernillos grandes, les pongo, como las librerías le ponen un sticker de libraco, yo le pongo un sticker en la primera hoja Bien, de mi logo. bien. Y como costos fijos, ¿qué tenés? O sea, claramente vos identificás cuáles son tus costos directos y los indirectos. ¿Cuál es tu costo fijo? ¿O qué costos fijos tenés? Yo, para mí, el costo fijo es el internet y la electricidad, para mí, un costo fijo. Porque yo haga o no un día de fotocopia, yo el internet lo uso igual. Porque a mí hay días que me pasa, por ahí el domingo, por ejemplo, el domingo me preguntan, no te miento, 35 personas por los precios de las fotocopias, dónde es, porque claro, están en todos lados buscando algo que se olvidaron el viernes, Claro. algo para el lunes, entonces el lunes me preguntan hasta de Plotier, de Cipolletti, ¿y esto dónde es? No, es en Neuquén. Claro. Pero yo pude responder todo eso porque tengo internet, y a veces trabajo, a veces me ha pasado que he trabajado y he hecho más dinero un sábado o un domingo que en toda la semana, porque bueno, me agarran el domingo y me mandan montones de cuadernillos para hacer, y eso es porque tengo el internet. Claro. ¿Y vos pagás alquiler? No, esta es mi propiedad. Esta es propiedad. Entonces no tenés como un costo fijo. Sí podés prorratear el pago del impuesto inmobiliario, eso sí, Claro, como sí, podés tenerlo como. sí. Sí, o por ejemplo, Perfecto. digo que esta es una zona que se le dice residencial, o sea, acá no te podés atrasar nunca en nada. Acá vos los impuestos te atrasás 3 meses y te llega la intimación. La Claro. luz en plena pandemia, en la tercer boleto que no pagabas, te llegaba el aviso de corte. Es una zona Bien. donde en general nadie se engancha a la luz, nadie se engancha al cable, nadie se engancha, o sea, acá hay que pagar o pagar. Ya yo me viví en otros barrios donde la gente sí podía hacer eso, acá no. Acá vos te enganchás a la luz un día y a los 2 días te están sacando el medidor y te llega la intimación. O sea, yo mis gastos de vivienda los tengo igual, siempre digo que Está cuando bien. me dicen alquiler, los gastos los tengo Claro, igual. sí, no, sí, pero bueno, para identificar los costos del emprendimiento, por ahí también es necesario como hacer esa distinción, ¿sí? Así que bueno, genial, Sol, entonces tenemos ahí bastante clarito cuáles son los costos, las diferencias de los costos. Okay. ¿Sí? Bien. Vamos con las últimas chicas que nos quedan, Alicia y Amelia. ¿Están por ahí? Bueno, yo soy Amelia. Sí, Amelia. Mira, discúlpame, recién me salí porque no sé hacerlo muy bien y por ahí me sale que me voy. Bueno, mira, yo pienso que los gastos directos para mí, que yo hago las conservas y dulces, serían la fruta, el azúcar, para los dulces sería eso. Y en el caso de las conservas, sería el vinagre, el coliflor, brócoli, cebolla. Eso. Bien, bien. ¿Y los frascos o donde los envases los comprás o los reciclás? ¿O cómo haces? Bueno, lo que puedo lo reciclo y si no compro. Yo pensé que los indirectos podían entrar en las tapas, los frascos.
No, ahí ya es directo, es como el ejemplo que decíamos de la hamburguesa. En tu caso, cada conserva tiene un envase, entonces cada conserva va a tener un costo propio de envase, una botella, un tamaño de tapa, ¿sí? Sí, sí. Perfecto, ahí ya tendríamos como un costo directo. Y un costo indirecto tuyo sí podría ser el tema como Ruth, el tema del condimento, ¿viste? Bueno, o porque vos como, no es que decís, bueno, con esta cantidad de condimento me alcanza a esta cantidad de conserva, porque vas variando de acuerdo a la producción. Exacto. Bien, bien, Y bien bueno, ahí. el gasto fijo creo que sería, bueno, el alquiler, yo alquilo, pero Ujú. bueno, eso es, aunque no hiciera esto, tengo que alquilar lo mismo. Después el gas que yo utilizo para cocinar las conservas, no sé si está bien. Sí, ahí el gas por ahí también va a ser un costo indirecto. Ah, ¿Sí? y bueno, sería eso, y la luz. Bien, bien, bien Amelia, bien, bien ahí. Gracias por participar. A vos, muchas gracias. Y nos queda, ¿quién nos queda? Alicia, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo está? Bien, ¿vos? Bien, bien, me conecté un poquito tarde, pero me conecté. Ah, no pasa nada. Bueno, más o menos con lo que yo saco aproximadamente una cuenta de lo variado que hago, ¿no? Ujú. Aparte de hacer jalea, mermelada, la salsa, o sea, las conservas. Y después, bueno, es lo que es la materia prima que saco también es la harina, el huevo, el dulce, hay dulces que, bueno, los compro, la sal, el aceite, la levadura, porque son cosas aparte de lo que hago, ¿no? O sea, lo que sería factura, pan, torta frita, sacramento, grisines, condimentos. Y después, bueno, está el tema de la luz, el gas, que es todo, son presupuestos medio relativos, o sea, no todos los meses se paga lo mismo. Ahora el alquiler sí es fijo, o sea, es un gasto fijo. Más o menos, sé que se me escapan algunas cosas, seguro, pero arriba con todo eso, siempre, bueno, termino comprando por bulto para que me rinda un poco más. Así que, y de gasto en gasto, se van arriba de 100.000 pesos. Claro, O sea, los frascos también los compro, botellas también, o sea, porque no me queda nada. O sea, claro, uno puede reciclar, bueno, lo hace, ¿no? claro, ¿no? Sí, sí. Está bueno que nosotros podamos como identificar la parte de los costos directos, así, y los indirectos, así nosotros también después podemos hacer como un análisis más en profundidad sobre el precio de venta, ¿sí? Sí, Entonces, yo las invito a que esto que charlamos ahora lo traigan escrito o lo tengan escrito, bien bien. definido. Costos Sí, sí, directos, costos variables, como decía, los costos directos y los variables están, como, son muy similares, ¿sí? Casi no hay sí, diferencia y para este punto donde estamos casi no tenemos casi diferencia. Los costos fijos y hacer una diferencia entre costos directos e indirectos, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Y también vayan pensando para la semana que viene cuál es el precio de mano de obra. Si ustedes tuvieran que pagarle a alguien, ¿cuánto le pagarían la hora? Esa es una inquietud que les voy a dejar para ujú, la semana que viene, para que ustedes vayan pensando. Porque yo les decía, por más que ustedes sean las dueñas del emprendimiento, si tuvieran que contratar a alguien, ¿cuánto le pagarían? ¿Sí?
Entonces, bueno, les dejo esa inquietud para trabajar ustedes este fin de semana y hasta vernos el jueves, porque la semana que viene ya vamos a entrar un poco en cálculos específicos y para calcular también los precios de venta, ¿sí? ¿Qué tengo que tener de parámetros? ¿Estamos? ¿Les parece? Sí, sí. Perfecto. Bueno, chicas, espero que este encuentro les haya servido un poco más para ir aclarando ideas, clasificando conceptos, ¿sí? No sé si alguna tiene alguna duda o alguna consulta que quiera que veamos ahora, si no, les dejo esa tarea. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene y que tengan un hermoso fin de. Que Gracias, disfruten en familia. Bueno, Gracias. que estén bien. Adiós, nos vemos. Adiós. Hasta la próxima semana. Chao. Hasta la próxima.